Buenas tardes, licenciado Ramón Ramírez. Mi nombre es Francis y le voy a hablar, voy a comenzar el video de mis compañeros y yo hablándole del clasicismo. ¿Qué es el clasicismo? Es una corriente estética e intelectual que tuvo su apogeo en los siglos XVII y XVIII. El clasicismo viene siendo una palabra que representa a la música clásica. ¿Y qué es la música clásica? En realidad el término debiera corresponder únicamente a la música culta compuesta en el periodo clásico, pero el uso lo ha extendido también a la música que sería compuesta entre el medio y el presente. Comúnmente se le llama clásica, pero los que saben dicen que tal nombre se debe reservar para tal música. Que se conoce como el periodo clásico de la música, aquel en que brillaron Haydn, Mozart y el primer Beethoven. Se le dice también música culta, pero en el concepto moderno toda música es producto de una cultura, entendiendo por esta el conjunto de ideas, creencias religiosas, ciencias, artes y costumbres que forman y caracterizan el estado social de un pueblo o de una raza. Hola, yo les voy a hablar acerca de la esencia del clasismo. El clasismo es un periodo artístico en el que se tiende a expresar la idea de perfección formal de la realidad con la fuerza más absoluta, es decir, se tiende a expresar el mundo como un ser bello, perfecto y dar a través del arte el sentido de perfección y de tranquilidad, de lo ideal. Por ello se tiende a dar más la forma de las cosas, que es la que refleja perfección, que el contenido o la ideología. En este sentido, el clasismo refleja al hombre como ser armónico y a la humanidad como sociedad perfecta y sin problemas. Por ello, el clasismo lleva consigo una contradicción, y es que va a surgir durante la Revolución Francesa, un periodo de rupturas, de cambios de todo tipo, y no lo refleja su estética. El hombre clásico es, pues, el ideal de lo bello, lo único que tiende a expresar. Hablaré un poquito de la sonata. Dice que viene del italiano sonare, significa sonar, y es una composición musical para uno o más instrumentos. Por una parte, el término forma sonata se refiere a la estructura musical de los primeros movimientos de las sonatas y de los géneros relacionados con ella en los siglos XVIII y XIX, pero también mediados del siglo XVIII. El término sonata ha sido utilizado generalmente para las obras de 3 o 4 movimientos, como sucede en las sonatas para piano, donde son solistas, o con la sonata para violín. Hola, mi nombre es Kevin y yo voy a hablar sobre la música en el romanticismo. La música en el romanticismo es un periodo de la música académica que fue precedido por el clasicismo y continuamente por el modernismo. Quiere decir que fue un momento de transición entre el clasicismo y el modernismo en sí. El periodo se extiende desde 1815 hasta 1850, dividiéndose en romanticismo temprano y tardío. Este tuvo impacto en las artes que hasta la fecha los románticos se les considera como artistas. En el barroco y el clasicismo se componía música para Dios o para complacer a la aristocracia, pero en el romanticismo el compositor busca expresar sus propios sentimientos, es decir, que no va a crear una música dirigida a alguien o algo, sino que va a ser expresándose él mismo. Los tipos de romanticismo que hay son la poesía, el teatro, las novelas, el periodismo y las prosas. Algunas cualidades que definen la música romántica no es rica rítmicamente, la música se convierte en un lenguaje libre, es decir, que va a expresar lo que él sienta, va a ser libre y no va a tener ninguna restricción, y predominio de la música instrumental sobre la vocal, es decir, que va a haber más, vamos a escuchar más música instrumental que vocal. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Erika Banaderazo y les voy a continuar hablando sobre los instrumentos que aparecen en el romanticismo. Entre ellas tenemos 3 tipos, que son viento, teclado y percusión. Viento, que son contrafagot, saxofón, corno inglés y tuba. Teclado tenemos piano y armónica. Y percusión, big band. También les puedo seguir continuando hablando sobre romanticismo temprano, que inició en 1815
1811 y terminó en 1850. Fue un cambio a nuevas fuentes para la música, junto a un uso acentuado del cromatismo en las melodías y necesidad de más expresividad armónica. En el primer grupo de composición suele agruparse Beethoven, Louis Forst, Hofmann y Carl Maria von Weber. Beethoven, como ya muchos conocen, fue un compositor y pianista alemán, ya que su legado musical abarca desde el periodo clásico hasta los inicios del periodo romántico musical. Un dato importante que les voy a hablar sobre el romanticismo es que fue la amplia popularidad que tuvo alcanzada por los conciertos del piano. Ahora lo voy a dejar con mi compañera que les va a seguir hablando sobre el tema. Bueno, hablaremos sobre los compositores de romanticismo pleno, las cuales fueron Niccolò Paganini, Franz Liszt, Héctor Berlioz y Franz Schöpflin. La música del romanticismo tardío fue a llegar a la mitad del siglo XIX, el cual fue cambios altos en las sociales, políticos y económicos que se afirmaron en ese periodo. También fue un incremento de la educación musical, o sea, crear un público más culto, más amplio, y la cual para piano y también para conciertos de música, o sea, conciertos más sofisticados en ellos. La suma de estos cambios también llegaron en las sinfonías de conciertos, poemas sinfónicos, fueron creados, pues, expansivos por la época, se expandieron. Bueno, hubo un incremento alto en la ópera y que fue establecido en países como París, Londres o Italia. También el periodo romanticismo tardío fue llamado que fue el auge del género llamado nacionalista, o sea, estaba asociado a la música popular, o sea, folclórica, y a la poesía de determinados países. Después entran los compositores del romanticismo tardío, o sea, entre ellos estaba César Franck, Anton Burchard y Jonathan Brahms. Entonces llegan también las formas musicales del romanticismo, que era el preludio, Valhalla, estudio, impregnum, nocturno, Lied, sinfonía del concierto y música programativa. En conclusión, y el poema sinfónico, que la verdad el poema sinfónico es una de las formas, a mi opinión, más importantes, ya que fue una forma romántica que establecía la unión de dos obras de arte, porque era la música y la poesía lírica, y eso creaba una sola unión. En conclusión, el romanticismo fue una corriente que prevaleció con preferencia en sentimiento, espíritu. Bueno, el romanticismo fue encerrado sobre todo en el romanticismo, en el sentimiento, en la expresión de ideas, espíritu nacionalista, liberal y patriótico. Fue una etapa musical que venía del alma y reflejaba los sentimientos de las personas, los ideales. Era muy agarrada a eso, o sea, era el deseo de libertad absoluta y le veía a la relación a las normas y la moral y el arte.